Eh, Vamos a ver el problema de hallar la solución de una ecuación diferencial. Entonces, habíamos mencionado de que para cualquier ecuación diferencial de cualquier orden y grado, básicamente la solución es hallar la función y respecto de x, ¿no? Esa sería la solución de esta ecuación diferencial. Ya lo que vamos a ver acá es de que no solamente una sola función puede ser la solución de una ecuación diferencial, sino que prácticamente va a ser una familia de curvas o lo que llamamos un haz de curvas. Y en ese sentido, habrían tres problemas que tendríamos o tres maneras de analizar la solución de una ecuación diferencial. Primero vamos a partir de, para entender bien cómo se obtienen las ecuaciones o cómo funciona una ecuación diferencial, primero vamos a comprobar que una familia de curvas es prácticamente la solución de una ecuación diferencial dada. En segundo lugar, vamos a hallar también a partir de una función y igual a f de x o de una familia de curvas, vamos a hallar la ecuación diferencial que le corresponde. Y finalmente, bueno, ya entendiendo los dos términos anteriores, entonces ya pasaríamos a resolver en sí la ecuación diferencial, para lo cual aquí ya van a ver en algunos casos va a ser la resolución de manera casi directa y en otros ya tenemos que utilizar algunos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver entonces, inicialmente el primer caso, vamos a primero comprobar algunas funciones o algunas ecuaciones si son prácticamente solución de una ecuación diferencial. Bien. Por ejemplo, ayer veíamos, estaba mencionando una ecuación sencilla, dada por la siguiente y' menos x y igual a 0. Y bueno, vamos a verificar, en este caso, vamos a verificar si esta función y es solución de esta ecuación. Entonces, pondríamos de la siguiente forma. Verificar si esta función básicamente es solución de esta ecuación. El centro de Forsberg pasado. Teníamos nuestra ecuación y' menos xy igual a 0, una ecuación bastante sencilla, en la cual nos indican si esta función y igual a 2e a la x al cuadrado medios es solución de esta ecuación. Entonces vamos a verificar efectivamente si esta es una solución. Entonces de manera simple solo reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, ¿no? Entonces tendría que hallar la derivada. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Para reemplazar acá, si nosotros directamente hallamos la derivada de esta función, sería la misma función, e a la x al cuadrado medios, y la derivada de ahora adentro, que vendría a ser 2x sobre 2, directamente va a quedar x, ¿no? Nada más la derivada. Y con este 2 nos quedaría acá 2x por e a la x al cuadrado medios, la derivada de esta función. Todo menos x por la función, por la función y, que en este caso sería igual a este término, es decir, 2e elevado a la x al cuadrado medios. Esto sería esta expresión. Y si podemos ver bien acá, efectivamente, se cumple el resultado, ¿no? Esto con esto, básicamente nos va a dar que
0 es igual a 0. Entonces, sí se verifica. Entonces, sí podemos decir que esta solución, esta función, es solución de esta ecuación diferencial. Y algo bien importante, que si en vez de este 2 simplemente utilizáramos cualquier constante, es decir, una constante C, cualquiera, arbitraria, ¿no? Entonces, reemplazando en la misma ecuación, podemos ver de que aquí la derivada va a seguir siendo la constante y lo propio acá vamos a tener la constante. Independientemente de este valor de esta constante, podemos ver de que también el resultado se cumple. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente que la solución de una ecuación diferencial no solamente es una sola curva, sino puede ser una familia de curvas. Es decir, esta función donde varía simplemente este parámetro, el parámetro C, ¿no? Y puede tomar cualquier valor, entonces sería una familia de curvas o haz de curvas. Esto como primera situación. Entonces, estamos viendo que se cumple la solución para una ecuación diferencial. Podemos ver algunos otros problemas, ¿no? Del mismo tipo. Podríamos verificar si voy a ver otro ejercicio. Bien, entonces vamos a plantear otro ejercicio. Tenemos acá y, vamos a poner una función un poco más enrollada y en este caso podría ser la siguiente. Aquí esto es e a la x y aquí voy a poner una integral de 0 a x y la función va a ser e a la t al cuadrado diferencial de t más una constante por e a la x. Y nos piden verificar si esta es una solución de la siguiente ecuación diferencial. En este caso sería y' menos y igual a e a la x más x al cuadrado en el exponente. Bien, para este problema entonces la idea es verificar también si esta función es solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? En este caso la función tiene una integral impropia, en este caso que, bueno, no podemos resolver esta integral a la t cuadrado, ¿ya? Salvo que sea por series o utilizando otras funciones como la función gamma. Pero vamos, de todas formas, vamos a verificar si es o no es solución de esta ecuación, ¿ya? Entonces, para trabajar con esto, vamos a trabajar con la siguiente situación. La
tenemos que hallar la derivada. Y aquí tengo que trabajar esta integral al estar definida de 0 a x. Es una integral que obviamente el resultado, haciendo respecto de t, y evaluando me va a quedar una función de x. Entonces tendría acá una función de x multiplicada a otra función e a la x, ¿no? Por lo tanto, esta función, entonces tendríamos un producto. Acá, bueno, no hay ningún problema, esta es una constante, entonces tengo que trabajar esto como un producto. Entonces vamos a ver cómo se debería derivar este desarrollo. Entonces voy a tomar acá de la siguiente forma. Entonces, la derivada de esta función la vamos a expresar acá. ¿Cuál sería la derivada? Si nosotros derivamos esto como un producto, principalmente tendría esto, la derivada del primer término e a la x por la derivada del segundo término, ¿no? Entonces, perdón, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, ahora el primero sin derivar, en este caso sería e a la x también, todo por la derivada, ¿ya? Y aquí puedo poner de esta forma. Esto tiene que ser derivada, ¿no? Acá voy a derivar esta función. Y todo más la constante. Y en este caso la derivada de e a la x también va a ser e a la x. Eso simplemente sería y'. Todo menos y, que vendría a ser toda esta función. Y todo va a ser igual a e a la x más x al cuadrado. ¿Sí? Bien. Lo que nos faltaría hacer es este desarrollo de acá. Como podemos ver bien acá, ¿a qué sería la derivada de una integral definida? Podemos aplicar el teorema de Leibniz o también de una forma más sencilla. Si nosotros recordamos bien, la integral de una función, ¿ya? Y aquí lo voy a poner en forma general, esta expresión, ¿ya? Para cualquier función, si nosotros hacemos la derivada respecto, en este caso, de x, de una integral, y aquí tengo simplemente una función de t cualquiera respecto de t, ¿ya? Y nosotros vamos a derivar. Vamos a hacer de la siguiente manera. Esto básicamente lo podemos hacer así. ¿Cuál es la integral? Vamos a asumir que la integral de f de t va a ser f mayúscula de t, ¿no? Entonces voy a dejar primero todavía esto, diferencial respecto de x de f de t, de en este caso de la función de la integral de f de t minúscula que nos daría ft mayúscula, ¿correcto? Pero vamos a introducir acá y en este caso, perdón, acá debería estar, tendríamos dos límites. Tendría que evaluar de la siguiente forma. Límite superior, que viene a ser x, límite inferior, que va a ser 0. ¿Ya? De esta manera.
¿Y qué hacemos? Obviamente voy a simplemente evaluar los límites inferiores. Tendríamos diferencial respecto de x. Y aquí, ¿qué me va a quedar? En paréntesis voy a tener f. En vez de t voy a poner x menos el límite inferior, o sea, f evaluado en 0. Y aquí tenemos lo siguiente. Este f en 0 va a ser una constante. Como esto es una constante, básicamente voy a derivar la constante y se va a hacer 0. Y la derivada de f de x, si nosotros recordamos, la integral de f de t nos daba f mayúscula de t. De la misma forma acá, si nosotros derivamos f mayúscula de x, simplemente voy a tener f minúscula de x. Entonces, podríamos definir básicamente para este caso, ya, esto como un agregado, o sea, es un teorema. Cualquier derivada de una integral definida simplemente va a ser la función que está dentro de la integral evaluado en el límite de la variable, en este caso en x, ¿no? Simplemente en f de x. Se supone que esto es una constante y al derivar se va a hacer 0. Entonces, nuestra integral, aquí ya volviendo, retornando en este caso, esto lo vamos a poner como un agregado. ¿Ya? Entonces, retornando a nuestro ejemplo, nos faltaría acá esta derivada, que sería igual esta derivada. Entonces acá, esta derivada simplemente va a ser la misma función de adentro, pero en vez de t voy a poner simplemente x. Eso quiere decir, esto sería básicamente en vez de t pongo x, entonces se le va a hacer x al cuadrado. De esta manera. Y bueno, algo más aquí que me faltaría. Acá. Como podemos ver bien, ese término de acá al x por la integral es el mismo que este, pero son opuestos. Por lo tanto, estos se pueden simplificar. Este y este. Y nos quedaría, también se puede simplificar. Acá me estaba olvidando. Cuando hemos puesto acá menos y, tiene que cambiar el signo de esta constante, por lo tanto esto tendría que ser menos c de x, acá lo propio, menos c de x, y de esta manera entonces también este término cx con este negativo también se puede ir. Y si vemos bien acá, nuestro desarrollo, nuestro resultado simplemente va a quedar, esto lo puedo expresar como e elevado a la, los exponentes se suman y esto sería x más x al cuadrado, que básicamente sería igual a la x más x al cuadrado, que también entonces podríamos decir se verifica. Y en este caso ya estamos tomando una constante arbitraria acá, entonces quiere decir que no solamente es una sola curva, sino es un haz de curvas que satisfacen esta ecuación. En muchos casos entonces vamos a tener este tipo de resultados, donde si bien hay una solución, pero la integral posiblemente no vaya a tener una solución directa por métodos conocidos, ¿no? O necesariamente tenga que resolverla por series. Pero con que lleguemos a la solución que sea una integral, bueno, en este caso impropia, que no se puede resolver directamente, estamos ya hallando una solución, ¿ya? Entonces, con eso estamos resolviendo lo que decíamos, el primer problema, poder comprobar que una solución básicamente
es parte de una ecuación diferencial. Algo más que quisiera que aquí se precie es lo siguiente. Generalmente cuando tenemos un solo parámetro o una constante, ¿ya? La ecuación siempre va a ser de primer orden. Entonces, ¿por qué solamente tengo una sola constante? Si tengo acá, igual va a ser una ecuación. Podemos tener de la misma forma también no solamente un solo parámetro, sino tener dos, dos parámetros. Entonces, de esta forma, por ejemplo, vamos a verificar. Tengo la función y igual a C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Verificamos si es solución de la siguiente ecuación diferencial, es decir, y segunda más omega cuadrado y igual a 0. Bien. En este caso, bueno, estoy utilizando para variar otro parámetro, en este caso el parámetro t, o sea, es otra variable independiente. De forma práctica siempre utilizamos x, ¿no? Y en respecto de x, pero podemos también utilizar otras variables, de tal forma aquí que y, la variable dependiente, y t sería la variable independiente. Y esta sería nuestra ecuación, y en este caso es una ecuación de segundo grado. Y vamos a verificar, ¿no? Entonces tendríamos que nuevamente hallar las derivadas, y en este caso la primera derivada y la segunda derivada. Si llamo la primera derivada, esto va a ser menos omega seno de omega t. Bueno, en este caso, si no lo ponemos acá, menos. La derivada del seno va a ser coseno. Y tendríamos omega coseno de omega t. Primera derivada. Puedo hallar también su segunda derivada. La derivada del seno nuevamente va a ser coseno, y el omega vuelve a salir, entonces este omega va a ser omega al cuadrado. Y esto se vuelve a hacer coseno de omega t. La derivada del coseno va a ser menos seno, y el omega también sale. Entonces acá este va a ser omega al cuadrado seno de omega t. Bien. Si vemos bien acá esta ecuación, entonces tengo y' y y segundo. Y tengo y, ¿no? Bueno, vamos a reemplazar en la ecuación, tendría que reemplazar esto y tendría que reemplazar esto de acá. Entonces, si reemplazamos, tendríamos y segunda y más omega cuadrado multiplica a todo esto. Esto nos tiene que dar 0. De esta manera, entonces, vemos bien que se cumple la condición, porque este se va a ir con este de acá, omega cuadrado C1 positivo,
y ese se va con este. Por lo tanto, también verifica que es solución. ¿Ya? Ya para finalizar esta parte de la verificación de soluciones, entonces estamos viendo de que cuando tenemos varios parámetros, o sea, constantes, esto implica que la ecuación no solamente es de primer orden, sino de acuerdo a la cantidad de constantes, mi ecuación sería una ecuación de orden superior. En este caso sería, satisface una ecuación de segundo orden. Y vamos a ver un último caso donde tenemos ecuaciones o soluciones también paramétricas. Podría tener la siguiente solución, xt logaritmo de t, y igual a t al cuadrado por 2 logaritmo de t más 1. Y queremos ver si también satisface si es solución de, en este caso voy a poner y' logaritmo de y' sobre 4 igual a 4x. Bien, entonces, nuevo ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos verificar, en este caso, tengo ahora una solución paramétrica. X depende de t, y depende de t, ¿no? De los dos. Solo existe igual una variable independiente en este caso. La variable independiente es t, ¿no? Pese a que hay dos funciones, x y y, pero las dos solo hay una variable independiente, por lo tanto sigue siendo una solución que debería ser de una ecuación ordinaria. Pero vamos a ver que cuando tenemos parámetros, generalmente este tipo de ecuaciones son soluciones de ecuaciones que ya no son de orden lineal o de primer grado, ¿no? Entonces, como en este caso, ¿no? Esa es una ecuación que eh, no es de orden lineal, ¿no? Entonces, porque tiene una función. Entonces, por eso es que su solución también es de forma paramétrica y eso vamos a verificar. Si reemplazamos, bueno, en este caso necesitaríamos para esta parte y' y por el logaritmo de y' sobre 4. Vamos a verificar, tendría que hallar y' acá. ¿A qué es igual y'? Y' es diferencial de y respecto del diferencial de x, ¿no? Entonces podría derivar cada uno de estos. Voy a derivar primero este. Diferencial de y, aquí sería igual. Va a ser acá, este es un producto, ¿no? Tendríamos la derivada del primero, 2t, por el segundo sin derivar, más el segundo, perdón, más el segundo sin derivar, t al cuadrado, por la derivada del segundo, ¿no? Entonces, el caso sería su derivada 2 sobre t, simplemente. 2 sobre t, la derivada de esto va a ser 0. Esta sería entonces la función. Podríamos un poco simplificar. Y tendríamos acá 4t logaritmo de t. Y acá tendríamos 2t, ¿no? Y aquí más, aquí también otra vez sería 2t, 2t y 2t, nos va a dar 4t. De la misma forma tendríamos que hallar para el diferencial de x. Voy a hallar acá el diferencial de x, va a ser igual, es igual, es un producto de derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero
sin derivar por la derivada del segundo, y en este caso sería directamente 1, ¿ya? Del primer resultado podría factorizar algo incluso más, podría factorizar el 4, y en este caso 4t, básicamente me quedaría que esto va a ser igual a logaritmo de t más 1. ¿Sí? Esto me quedaría. Entonces, bien, si queremos hallar y', que sacar nuestro resultado, simplemente sabemos que y' es igual a la derivada de y, diferencial de y, respecto de x. Por lo tanto, si dividimos esto sobre esto, me va a quedar simplemente que esto es igual a 4t. Si ahora reemplazamos esto en la ecuación, entonces tendríamos acá, reemplazando, voy a tener y' es igual a esto, entonces va a ser igual a 4t por el logaritmo de, entre paréntesis, y aquí tenemos una división, y', que vendría a ser nuevamente esto, 4t, y aquí todo esto va a ser sobre 4. Y todo tiene que ser igual a 4 veces x, y x sabemos que es t por el neperiano de t. Si verificamos ahora este resultado, este 4 con este 4 se va, me va a quedar logaritmo de t. Y simplemente va a quedar 4, o sea, nos quedaría básicamente el resultado que estamos esperando. Es decir, acá esto va a ser logaritmo de t igual a 4t logaritmo de t. Por lo tanto, también verifica. Y algo que podemos sacar de conclusión de esto es de que la solución de una ecuación que no es de lineal o no es de primer grado, básicamente tendría que ser una solución de tipo paramétrica. ¿Ya? Esa sería la conclusión. Entonces acá estamos viendo ya algunas formas en las cuales, cómo se van presentando las ecuaciones, ¿no? Entonces, cuando son funciones simples o prácticamente explícitas, ¿no? Entonces, la solución es directa, ¿no? Generalmente proviene de una integración casi directa. En algunos casos puede tener no una integral o tan directa, entonces, o incluso que no tenga una solución, pero igual es parte de la solución de una ecuación diferencial. Y tenemos que cuando hay la solución tiene dos parámetros constantes, quiere decir que proviene de una ecuación de segundo orden. Si tuviera tres parámetros, de una de tercer orden y así sucesivamente. Y si la solución es de tipo paramétrica, quiere decir que esta proviene de una ecuación que no es de primer grado o no es lineal. Ya de esta forma entonces estamos viendo de probar algunos tipos de funciones.